Hola, bienvenidos a En 3D. En el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo hice esta GoPro. Vale, no me quedó mal, ¿no? Lo primero que se necesita para crear algo en 3D son las referencias. Así que me fui a Google, empecé a ver unas cuantas fotillos de esta GoPro. Concretamente es la GoPro 5 Hero Sessions o algo así. Pero ¿sabéis que hay mejor que las referencias de Google? Tener la camarita en físico. Si tenéis esta segunda opción es mucho más sencillo modelar la cámara porque podemos ver los detalles de la cámara, podemos ver las proporciones mucho más correctamente que en una foto porque podemos coger una regla, medirlo y demás. Y pues eso, más sencillo. Pues ya teniendo las referencias claras, vamos a hacer el blocking. El blocking es una aproximación de las formas y partes del modelo. Pero cuando creemos estas piezas no hay que poner mucho detalle, solo lo justo para que encajen las partes de la GoPro. Cuando terminemos de hacer el blocking de la cámara y estamos seguros de que las piezas encajan perfectamente, más o menos tenemos las proporciones clavadas, llega el paso del high poly. El high poly es todo lo contrario al blocking. Aquí hay que rayarse y meter todo el detalle posible. Generalmente, cuanto más detalle le pongamos a nuestros modelos, más realistas quedarán. Me gustaría recalcar algunas piezas que fueron bastante complejillas de modelar. Esta es la primera, que es la base de la cámara. Esta primera pieza no fue muy complicada, pero tuvo su cosilla. Realmente se me ocurrió hacerla en trozos. Hice la parte de abajo, que es esta base de aquí, y luego la parte de las anillas por otro lado. Una vez terminé el modelado de las dos, lo que hice fue superponerlas y soldarlas. Y con eso pues ya tenemos esta pieza. La segunda fue esta de aquí, que es el pasador que une la parte de arriba y la parte de abajo de la cámara, como estáis viendo aquí. También la parte esta justo que se utiliza para que te quepan los dedos y puedas hacer fuerza para apretarlo, es la peor de todas. O sea, fue horrible, fue bastante horrible. Después de varios días dándole vueltas, al final se me ocurrió sacar la forma haciendo simetrías. Este es un proceso bastante chulo, que la verdad es que hay que dividir el modelo o en la mitad o en un cuarto, bueno, o si es una circunferencia, pues en los grados que tú consideres. En mi caso utilicé solo un cuarto. Modelé solamente una de las esquinitas y nada, cuando ya la tenía, simplemente fue pues poner una simetría a un lateral y luego hacia abajo y ya se completó la pieza. Y por último tenemos esta otra de aquí, que como veis es bastante similar a la primera, lo único pues eso, que tenía la parte complicada que viene a ser la misma que la otra, que son las partes de las anillas, que lo mismo, se hizo por separado y luego se juntó. Las demás pues como veis es un cubito, entonces pues tampoco fue muy complicado sacarlos, fueron bastante sencillitas la verdad de sacar. Pues si ponemos este modelo tan petado de polígonos, nos va a costar la vida sacar un render o cualquier animación, ya que ahora mismo tenemos estos millones de polígonos en la GoPro. ¿Y cómo hacemos para que no explote y se pueda meter en un motor de videojuegos y que no tengamos ningún problema? Hay que sacar una versión reducida de polígonos. A esta versión se le llama Low Poly, o modelo de baja también, pero Low Poly mola más. Esta versión de Low Poly tiene que cumplir ciertas condiciones. Hay que mantener la forma de las piezas de la GoPro, pero quitando el máximo de polígonos posible sin romper la silueta. Pero algunos se estarán preguntando, ¿pero por qué ponemos tanto detalle si luego se lo vamos a quitar casi todo? Pues paciencia, que luego más adelante os cuento el truquito que vamos a hacer. Muy bien, pues ya tenemos el modelo de Low Poly. Hemos pasado de tener todos estos millones de polígonos a tan solo estos pocos miles. Que bueno, que ya son unos cuantos menos. Y con esto pues ya podemos trabajar. El siguiente paso es sacar las UVs. ¿Qué? Pues las UVs son una proyección en 2D del modelo 3D. Espera, que así a lo mejor lo entendéis mejor. Imaginaros que tenemos una chocolatina del señor Noel. Esta está recubierta por un envoltorio de aluminio, que te hace interpretar los colores y las partes del Sir Noel. Si quitamos el papel de aluminio y lo ponemos en plano, tenemos una proyección del modelo 3D en plano. Pues las UVs son ese papel de aluminio, ¿vale? Pues ahora que ya sabéis lo que son las UVs, vamos a hacer esa proyección en nuestra GoPro. Hay que cortar el modelo por unas partes estratégicas para poder desplegar en ese plano. Si alguien se pregunta por qué corto por ahí o por allá y por qué por el otro sitio no y demás, tiene su sentido, pero lo explicaré en un vídeo futuro. Ahora que ya tenemos las UVs, pues podemos texturizar la GoPro. ¿Os acordáis que antes hemos reducido todos los detalles del modelo de alta y estaba esa preocupación de ¡ay!
¿para qué hemos invertido tanto tiempo en generar todos esos detalles y luego lo vamos a ir quitando? Pues no os había dicho que estéis tranquilos. Ahora viene el proceso de bake. De forma resumida, es como una impresora. Se ponen los dos modelos superpuestos y se escanean. Se imprime el detalle de alta en el de baja, haciendo muy difícil saber cuál es el de alta. Si no me creéis, mirad esta comparación de el modelo de alta con el modelo de baja con el bake. Está complicado, ¿eh? Está complicado. Este truquito lo utilizan mucho los videojuegos para hacer creer al jugador que hay mucho más detalle del que en verdad hay en el juego. Aún así, me gustaría recalcar que el proceso de bake es mucho más complejo de lo que acabo de explicar. En otro futuro vídeo, posiblemente, explique un poco más técnico cómo hacer un bake así bien y que veáis todas las posibilidades que tiene esta tecnología. Ahora ya, sí que sí, vamos a texturizar. Este proceso es el que más mola con diferencia, por lo menos eso me parece a mí. No sé, mola ahí pintar las cositas. En este punto hay que generar los diferentes materiales de la GoPro, el plástico, el cristal, la goma, el metal. Después empezamos a meter variaciones de color, de desgaste y por último detallitos como algún tornillo, logos y pegatinas. Mi gente, esto ya casi está, falta sacar el render. Ponemos las luces, terminamos de ajustar los materiales, ponemos algunos efectillos de postprocesado en la cámara y listo. Me he dejado alguna cosilla que no os voy a poder mostrar, como es la animación esta final, que por desgracia se me eliminó. Pero bueno, este es el resultado final. Bueno, ni tan mal, ¿no? Pues nada, ya sabéis cómo se hace una GoPro en 3D. Por el momento lo dejamos por aquí, sois libres de darme ideas para futuros proyectos. Muchas gracias a todos por vuestro tiempo. Y ya que estoy, voy a meter un spoiler del siguiente proyecto. Es un objeto muy característico del Counter-Strike. No digo más. Bueno, me piro. Nos vemos en el siguiente.